Buenos días, queridos amigos, en el lugar donde tú te encuentres, puede ser buenos días, buenas tardes o buenas noches. Damos gracias a aquellos que tenemos como audiencia en España, en Inglaterra, en Estados Unidos, en algunas partes de Sudamérica y Latinoamérica. Qué bueno poder contar con ustedes. No se te olvide entrar a nuestro canal, a las diferentes redes sociales, y a través de ellas entonces estar participando de estas reflexiones o estudios. Dale like, me gusta, suscríbete y no se te olvide que cualquiera que sea la situación, pásalo con Jesús. Cuando tratamos algunas partes sobre el temor en reflexiones pasadas, vimos la importancia de la actitud para enfrentarlo. Por lo tanto, entonces hoy nuestro tema es la actitud. Wikipedia dice que la actitud es el comportamiento que emplea un individuo frente a la vida. Y en ese sentido se puede considerar entonces que es el comportamiento o su forma de actuar, y también puede considerarse en cierta forma como su carácter. Por lo tanto, secundario frente a la motivación biológica de tipo primario que nos impulsa y orienta a la acción para lograr determinados objetivos y metas. Según la psicología, la actitud es el comportamiento habitual que se produce en diferentes circunstancias. La actitud, por lo tanto, es la manifestación o el ánimo con que frecuentamos una determinada situación y puede ser a través de una actitud positiva o negativa. La actitud positiva nos permite afrontar la situación enfocándonos únicamente en los beneficios de la situación por la cual estamos atravesando y enfrentar la realidad de una forma sana, positiva y efectiva. A su vez, la actitud negativa permite al individuo que sea imposible lograr algún provecho de la situación que está viviendo, por lo que lleva a sentimientos de frustración, a resultados desfavorables que no permiten el alcance de los objetivos trazados. Actitud entonces es una palabra del latín actitudo y se trata de la capacidad propia de los seres humanos con que enfrentan el mundo y las circunstancias que se les presentan en la vida real. Pregunta: ¿qué actitud tienes ante la vida? Pongamos un ejemplo. ¿Quieres lograr la felicidad? ¿Qué opinas? ¿Qué determina la felicidad? ¿Las circunstancias? ¿La genética, los genes? ¿O la actitud? Bueno, hay quienes creen que la felicidad depende de las circunstancias y ellos piensan: yo sería muy feliz si tuviera más dinero, si tuviera un buen matrimonio, si tuviera mejor salud. Y así es variadas las opiniones o conceptos de las personas. Bueno, la realidad es que la manera en que vemos las cosas suele influir más en la felicidad que las circunstancias y los genes. Y qué bueno que sea así, porque la genética y las circunstancias realmente poco o ningún control tenemos sobre ellas. En cambio, todos podemos controlar nuestra actitud frente a la vida. La actitud de una persona frente a una vicisitud, a una dificultad, marcará la diferencia. Pues cuando algo inesperado sucede, no todos tienen la misma respuesta. Por lo que la actitud nos demuestra la capacidad que tenemos de superar o afrontar cierta situación. Por ejemplo, hay personas que pierden una pierna y se la pasan lamentando el resto de su vida lo que ha pasado. Incluso hasta se consideran inútiles y algunos se dedican a pedir limosnas. Otros no tienen ni manos ni pies y dan conferencias de superación personal. Eso es actitud. La actitud frente a la vida. Veamos algunos ejemplos de actitud en la palabra de Dios. En primer lugar, tomaremos el ejemplo de Jesús. Claro, es nuestro máximo ejemplo. Jesucristo mantuvo una actitud perfecta en cada situación. Él oraba por todo y por nada se preocupaba.
Y nosotros también debemos buscar la guía de Dios en cada aspecto de nuestras vidas y permitirle que obre su perfecta voluntad en cada uno de nosotros. Permitirle que obre en nuestra vida. La actitud de Jesús fue nunca fue ponerse a la defensiva o desalentar. Su objetivo siempre era el de complacer al Padre en lugar de sus propios planes, como está en Juan capítulo 6, versículo 38. En medio de las pruebas, Jesús fue paciente. En medio del sufrimiento, Él estaba lleno de esperanza. Y en medio de la bendición, Él fue humilde. Incluso en medio de la burla, del abuso y la hostilidad, Él no respondió con maldición. No amenazaba, sino que encomendaba su causa al que juzga rectamente. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 23 de la palabra de Dios. Y encontramos otro ejemplo. Escribiendo desde una celda en una prisión romana, el apóstol Pablo escribió acerca de la actitud que un cristiano debe tener, pase lo que pase. Él dice, compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo. Filipenses 1:27. Ese pase lo que pase aquí es una referencia que hace el apóstol Pablo, y él habla acerca de que está tratando de visitar a los filipenses o no. Pero les da esta instrucción de modo que ya sea que vaya a visitarlos o no pueda hacerlo, que esté presente o ausente, él reciba noticias de ellos de que están firmes en un mismo propósito, que están luchando por su fe, por esa fe del evangelio. Recuerde, Filipenses 1:27. Sin importar qué perturbaciones inesperadas o frustraciones o dificultades se crucen en nuestro camino, debemos responder con una actitud como la de Cristo. Debemos ser firmes y luchar por la fe. Pablo escribió más adelante, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Aquí él está hablando de demostrar humildad y generosidad en las relaciones. También nos insta en el libro de Efesios capítulo 5 versículo 1 a ser imitadores de Dios como hijos amados. Así como a los niños les encanta imitar lo que ven y repetir lo que oyen, también se nos recomienda a nosotros a imitar y a ser ejemplo del comportamiento de Cristo, a ser un claro reflejo de nuestro Señor Jesús. Mateo capítulo 5 versículo 16. Ahora, la realidad es que no todas las actitudes son buenas ni son permanentes. Un ejemplo es el de Labán, el tío de Jacob. Cuando Jacob llegó allí al territorio y fue a su casa, Labán lo tomó a besos y abrazos, le dio una acogida total, pero con el paso del tiempo fue cambiando, a tal punto de que le hizo trampa en cuanto a la entrega de sus hijas para matrimonio. Y dice Génesis en la palabra del Señor, y Jacob observó la actitud de Labán, y he aquí que ya no era tan amigable como antes. Otro ejemplo que encontramos en la Biblia es el caso de Faraón con Moisés y el pueblo. Él dejó ir a Moisés y al pueblo en libertad, pero cambió de actitud por la influencia de otros. Cuando le anunciaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, entonces Faraón y sus siervos cambiaron de actitud hacia el pueblo y dijeron, ¿qué es esto que hemos hecho? ¿Qué hemos permitido que Israel se fuera? ¿Va a dejar de servirnos? Éxodo capítulo 14 versículo 5. O sea, que no todas las actitudes son buenas ni son permanentes. Las tuyas y las mías no todas son buenas ni todas son permanentes. Veamos algunos tipos de actitud. El entorno y la situación moldean nuestras emociones y por eso asumimos diferentes actitudes. Entonces, en las actitudes tenemos la actitud positiva. En cuanto a la actitud positiva, puede definirse como la disposición o el ánimo con el que enfrentamos una situación. Por lo tanto, se deduce que una actitud positiva es aquella que adoptamos para afrontar lo que venga en una forma beneficiosa para nosotros. Dice Proverbios 17:22, no hay mejor medicina que tener pensamientos alegres.
Cuando se pierde el ánimo, todo el cuerpo se enferma. Entonces, debemos afrontar una situación difícil con entereza y buen ánimo. Y eso será contagioso también para otros. Actitud positiva. Pero tenemos también la actitud negativa. Y es el tipo de actitud que genera una visión pesimista de la realidad, generalmente maximizando la experiencia que es adversa y dando poco valor o directamente no viendo ningún aspecto positivo de la situación. Un ejemplo de ello lo tenemos en los espías que Moisés envió a Canaán, y cuando ellos fueron, entonces miraron el territorio, regresaron y empezaron a mencionar con una conducta quejumbrosa, más allá de lo racional, que era muy difícil, que la gente era como gigantes, que se los iban a comer a ellos y los iban a devorar, iban a terminar con sus vidas, y empezaron a quejarse y a lamentarse y contagiaron al resto del pueblo, porque también una actitud negativa es contagiosa. Suele generar una evitación de la actuación y termina siendo pura queja. Bueno, esto hace difícil la consecución de las metas. Pero tenemos también la tercera actitud, y es la neutra. Podemos considerar como actitud neutra aquella en que el juicio y el pensamiento no está teñida de una emocionalidad ni positiva ni negativa. Se trata de uno de esos tipos de actitud menos frecuentes y suele ser propia de personas que pretenden ser imparciales en sus juicios. Es decir, la clave está en la actitud y puedes hacer la diferencia entre alcanzar una meta o rendirnos. Y también determinará si un problema grave saca a relucir lo mejor o lo peor de nosotros. ¿Qué actitud tienes tú ante la vida? Bueno, la Biblia nos dice que no seamos pesimistas. Dice Proverbios 24:10, ¿te has mostrado desanimado en el día de la angustia? Tu poder será escaso. Por lo tanto, no seamos pesimistas. Ahora, tampoco es ese optimismo exagerado. No, la Biblia lo que nos está llamando o invitando es a vivir una vida de fe, a tener fe. En segundo lugar, entonces, concéntrate en lo bueno. Proverbios capítulo 15, versículos 15 al 17 dice, para el que anda triste todos los días son malos, pero el que anda feliz todos los días son alegres. Más vale ser pobre y obedecer a Dios que ser rico y vivir en problemas. Las verduras son mejores que la carne cuando se comen con amor. Entonces, concéntrate en lo bueno. Por eso está diciendo que las verduras aún son mejores que la carne si se comen con amor. Y que el que anda triste, para ese que anda triste todos los días son tristes. Para ese pesimista todos los días son malos. Y no importa si hace sol, entonces es demasiado calor. Y si llueve, es demasiado frío o muy aburridor. En tercer lugar, ayude a otros. La palabra de Dios dice en Hechos 20:35 que no hay más felicidad que en dar. Que es más bienaventurado dar que recibir. Entonces, esas tres actitudes puedes tomar ante la vida, te recomienda la palabra de Dios. No ser pesimista, vive una vida de fe, concéntrate en lo bueno y ayuda a otros. Esa sería la mejor medicina. La mejor medicina siempre será una buena actitud. Mañana volverá a salir el sol. Que Dios te bendiga y te guarde. Padre, bendice a todos nuestros oyentes, que la bendición tuya sea sobre ellos y sobre sus familias, y permite que puedan tener una buena actitud hacia la vida, una actitud de fe, de confianza, de depender de ti y saber, Señor, que en ti está la fortaleza de los siglos y tú nos ayudas a salir adelante, y que ellos puedan enfrentar las situaciones, aún las más difíciles, siempre recordando que estás de su lado y siempre al final del túnel habrá una salida. Y que tú, Señor, no das una prueba que no seamos capaces de resistir. Gracias, Padre, por tu inmenso amor en Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones para todos, queridos amigos.